Desde el momento en que Elías recibió la llamada, supo que algo estaba por cambiar. Era tarde en la noche, y la casa estaba en silencio, cuando el sonido de su teléfono cortó la quietud. El número en la pantalla era desconocido, y la voz, que surgió del otro lado, tenía un tono que lo heló. Elías, soy tú. Desde el futuro. No tienes mucho tiempo. La llamada terminó antes de que pudiera preguntar. Elías se quedó paralizado, mirando el teléfono como si fuera una amenaza. No podía entender lo que acababa de ocurrir. Su mente se lanzó en busca de una explicación, pero no encontró ninguna. Decidió no contarle a nadie, convencido de que la llamada había sido una broma cruel o el resultado de un sueño extraño. Pero esa no fue la última vez. A los pocos días, una segunda llamada llegó. Esta vez, la voz era más firme, con una urgencia palpable. Si sigues por este camino, perderás todo. Cambia la decisión que tomes mañana. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Qué decisión? ¿Quién estaba tratando de advertirle? No lo entendía, pero algo dentro de él comenzó a inquietarse. El futuro que le ofrecían, aunque lejano, parecía un peligro inminente. Pensó en ignorarlo, seguir con su vida, pero la sensación de que algo trascendental lo observaba, lo acechaba, no lo dejaba en paz. Esa noche, Elías estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora, tratando de concentrarse en su trabajo, pero no podía. Los ecos del futuro lo rodeaban, retumbando en su cabeza, persistentes e inquebrantables. Esa sensación de no estar solo, de que alguien lo observaba desde una ventana invisible, se hacía más fuerte con cada segundo. A la mañana siguiente, la voz de la llamada anterior le regresó a la mente. Elige sabiamente. Elías tenía que tomar una decisión importante esa mañana, firmar un contrato con una empresa que le ofrecía un ascenso. La decisión parecía sencilla, pero las palabras de su futuro desconocido lo atormentaban. ¿Qué era lo que no sabía sobre esta oferta? ¿Era una oportunidad o una trampa? Cuando llegó al edificio de la empresa, algo en su interior lo impulsó a dudar. Había una incomodidad creciente, como si el futuro que estaba observando a través de las llamadas estuviera dispuesto a destruirle la vida si no tomaba el camino correcto. En ese momento, algo más ocurrió. La llamada llegó nuevamente, pero esta vez era diferente. La voz no solo le hablaba de su futuro, sino que le revelaba detalles, fragmentos de su vida que no podía haber conocido, descripciones de personas que había conocido en su vida y situaciones específicas, hasta detalles tan íntimos como la manera en que había sido herido en un accidente años atrás. Elías, sin pensarlo, colapsó en la silla. ¿Quién eres?, preguntó entre jadeos. Pero la llamada se cortó de inmediato. La única respuesta que quedó flotando en la habitación fue el eco de su propia respiración. A medida que los días pasaban, las llamadas se volvieron más frecuentes. No solo hablaban de decisiones inminentes, sino que comenzaban a alterar su percepción de la realidad. Los ecos del futuro comenzaban a ser más claros, más vívidos, y Elías se encontraba ante una encrucijada moral. Por un lado, tenía las advertencias de una versión de él mismo que ya había vivido esas decisiones. Por el otro, sus propios instintos, que le decían que no debía confiar en algo tan abstracto, tan intangible. Finalmente, una llamada rompió el ciclo de advertencias. En esta ocasión, la voz era más grave, casi desesperada. Te estoy viendo. Tú sabes lo que tienes que hacer. No tomes la siguiente llamada. Elías se despertó al día siguiente, su teléfono ya apagado, y la sensación de que su vida había cambiado para siempre. Tenía claro que algo lo estaba guiando, pero lo peor era que no sabía si ese futuro estaba destinado a salvarlo o a condenarlo. Elías dejó de recibir llamadas, pero la sombra de su futuro seguía sobre él. A partir de ese momento, se dio cuenta de que los ecos no eran simplemente advertencias. Eran realidades alternativas, líneas temporales posibles. Las decisiones que tomaba a diario ya no solo influían en su vida, estaban conectadas a un tejido de futuros que ya habían sido escritos. Decidió cambiar su vida de forma radical. Dejó su trabajo, se mudó a otro lugar y se apartó de las personas que habían sido parte de su pasado. Pero mientras lo hacía, una última llamada llegó. Lo has hecho bien. El futuro no es fijo, Elías. Ahora eres libre.
Elías colapsó, sin poder sostener más el peso de la ansiedad y la incertidumbre. La voz del futuro desapareció, dejándolo solo en un silencio abrumador. Un silencio que sabía que no duraría para siempre, porque las voces del futuro nunca se callan realmente.